Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Estoy contento de poder seguir ofreciendo una reseña semanal y van 3, aunque dicen que hasta que no pasan 21 días no se genera una costumbre. Los 21 días han pasado, pero en el caso de las reseñas no sé si tendré que hacer 21 reseñas en 21 semanas para que se convierta en una costumbre. De momento, vamos por la tercera y vamos a disfrutarla. Como siempre digo, al inicio del capítulo, Reseñando es un podcast dedicado a hacer reseñas de las novelas que voy leyendo, siempre sin spoiler, y donde os cuento mis impresiones. En este capítulo os traigo Vivo porque mato, de Ricardo Bracaioli. Y siempre os lo pongo fácil, por si después de escuchar el podcast os la queréis leer. Tenéis el enlace de compra en las notas de este capítulo. Es un enlace, un link de afiliado. Tú pagas lo mismo por la novela, pero a mí me ayudas al mantenimiento del podcast. Antes de cerrar esta entrada de inicio, comentar que Vivo porque mato es la 9ª entrega de la serie protagonizada por el sargento Alex Cortés. No te vayas aún. Sí, ya sé que piensas que no tiene mucho sentido escuchar un podcast sobre una novela que es una novena parte, pero tengo que decir que sí que lo tiene. Te voy a hablar de esta novela, pero también de la serie y del autor. Por tanto, creo que puede ser interesante que te quedes. Además, te tengo que decir que la novela me ha gustado mucho. De momento, la mejor de las 3 que he hecho en esta versión podcast. Y que es muy complicado mantener el nivel de interés después de 9 entregas y que Ricardo Bracaioli lo hace de nuevo. Te preguntarás si se puede leer esta novela sin leer las anteriores. La respuesta es que sí, pero está claro que te perderás matices, líneas argumentales que vienen de las anteriores. No te perderás, la entenderás a la perfección y creo que te puedo decir que si la lees te engancharás a la serie y te entrarán ganas de leer más sobre Alex Cortés. Por darte un último consejo, lo que sí que haría sería quizás leer la anterior novela, la 8ª, El secreto en el pantano, pues es la que engancha directamente con el caso en cuestión. Y si ya quieres ir más allá, pues empezar por la primera. Pues en toda la serie hay un hilo argumental que va uniendo todas las novelas. Te dejo también el enlace de la 8ª de las novelas por si tienes ganas de empezar por esa 8ª. Creo que ya estamos preparados para adentrarnos en Vivo porque mato. Déjame que apunte desde el inicio que la serie está teniendo muy buena acogida. Por darte algunos datos, la primera entrega, El hedor de la verdad, ya tiene casi 1.400 valoraciones en Amazon, con un 4,2 de media sobre 5, que es una media brutal para tanta valoración. No te quiero cansar con datos, pero la segunda entrega, Asesino a bordo, tiene casi 1.100 valoraciones con un 4,1 de media. Todo ello, lo único que indica es que la novela está gustando. Sigamos y como siempre hago, os voy a dar unos datos sobre el autor, Ricardo Bracaioli, para que lo conozcáis un poquito mejor. Nació en Italia en 1982, se perdió la victoria en el Mundial de Fútbol celebrado en España por su querida selección italiana. En su adolescencia, su familia se vino a vivir a España y en la actualidad sigue residiendo a medio camino entre la Costa Brava de Girona y la costa valenciana. Es un autor que antes de escribir thriller hizo unos cuantos libros de autoayuda donde compartía todo lo que aprendió como emprendedor en varios negocios, algunos de los cuales no tuvieron mucha fortuna. Supongo que de esa experiencia le vienen algunas de las frases que podéis leer en sus novelas. Eran más usuales en su primera serie protagonizada por Bruno Malatesta, donde siempre llevaba al lector a la reflexión. Os dejo una de esas frases extraída de su página web y además que me gusta mucho, y dice así: Tu nueva vida empezó cuando entendiste que tu mayor desgracia en realidad era el mayor regalo que habías recibido. Y es que Ricardo Bracaioli se ha tenido que reinventar en varias ocasiones, y creo que acertó de pleno en la última, cuando en 2020, en medio de la pandemia, se decidió por escribir y comenzó a publicar los primeros libros de la serie que antes os he mencionado. Fue cuando me crucé en su camino y cuando me quedé enganchado a sus historias, aunque reconozco que escribe más rápido de lo que puedo leer.
Así fue como el autor se ha hecho un hueco en el mundo del thriller psicológico, con un estilo propio y reconocible, y donde los personajes suelen ser complejos y con varias capas que conocer, lo que le da un buen arco dramático, eso que tanto le gustan a los lectores. Si leéis sus novelas os daréis cuenta que se documenta muy bien para intentar traer al lector una experiencia real o casi real. Algunas veces ha comentado que le gusta estudiar casos reales para documentarse y luego crear sus ficciones. Aquí podríamos entrar en los huevos de Pascua, que todas las novelas esconden, y en el caso de Bracaioli, con más razón. Incluso algunas historias, sobre todo las de Malatesta, con raíces vividas en su familia o en primera persona por el propio autor. Una de las cosas que más identifica a Ricardo es que intenta escribir de forma que la tensión se mantenga constante a lo largo de sus tramas. Es aquello que se dice de atrapar al lector desde la primera página. Creo que en su caso es cierto, pues, por ejemplo, en el caso que nos trae a este podcast, recuerdo pocos momentos donde el autor te dé un respiro. Otra de las cosas que destaca en el estilo de Ricardo es que intenta buscar un enfoque del caso inteligente, sin hacerle trampas al lector, resolviendo los casos de forma casi siempre ingeniosa, y eso a mí, la verdad es que me gusta mucho. Es el momento de hablar un poco de la serie del Sargento Alex Cortés, pues como os he comentado, Vivo porque mato es la 9ª entrega de la serie. Para que os hagáis una idea de lo que podéis encontrar de inicio en la serie, supongo que os suena o incluso habéis visto la película Seven. Si no, os recomiendo que lo hagáis si os gustan las historias de thriller psicológico, pues esa es la base dramática de toda la serie. A través de estas novelas, Bracaioli ha desarrollado una estructura en la que cada libro puede explorarse de forma independiente, pero con personajes y temas que evolucionan y se entrelazan a lo largo de la serie. Aunque cada novela cuenta con un caso o un conflicto central, en realidad el hilo conductor es la exploración de la mente humana y los dilemas éticos y psicológicos a los que se enfrentan sus protagonistas. A medida que avanzamos en la serie se puede ver cómo Bracaioli ha ido intensificando tanto la tensión como la complejidad de sus personajes. Los protagonistas suelen estar marcados por experiencias traumáticas o dilemas morales que afectan sus decisiones, algo que conecta muy bien con el público porque hace que cada historia sea más cercana a pesar de lo oscuro de las tramas. En entregas previas la serie ha tocado temas como la culpa, la venganza, la justicia, lo que ha permitido a Bracaioli construir un universo con un tono cada vez más psicológico y humano. Algo característico en esta serie es el uso de personajes recurrentes, que aunque no siempre son los protagonistas, reaparecen de manera sutil, aportando continuidad y haciendo guiños a los lectores que han seguido todas las entregas. Este recurso no solo mantiene la coherencia de la serie, sino que también crea una sensación de comunidad entre los lectores, quienes encuentran familiaridad en ciertos personajes o situaciones que evolucionan de un libro a otro. En definitiva, esta serie de Bracaioli es mucho más que un conjunto de thrillers aislados. Es una inmersión gradual en los recovecos de la mente humana y de las sombras que todos llevamos dentro. Nos vamos a centrar en Vivo porque mato. Os recuerdo que no os tenéis que preocupar por los spoilers, pues no lo hago y no me gusta que me los hagan, por tanto podéis seguir escuchando el podcast con total tranquilidad. La novela es un thriller policial que sigue al inspector Alex Cortés, quien se ve envuelto en un inquietante juego de pistas y símbolos mientras investiga una serie de asesinatos en Barcelona. Los crímenes parecen estar conectados a un asesino con un patrón retorcido, cuya firma incluye un criptograma que evoca un caso del pasado, creando un ambiente de urgencia y misterio. Alex, junto a su equipo, se adentra en una red de secretos, violencia y obsesiones, enfrentándose no solo a un criminal astuto, sino también a los fantasmas de su propia historia. La atmósfera de Vivo porque mato está impregnada de una mezcla de tensión psicológica y el oscuro trasfondo urbano de Barcelona, que se convierte en un personaje más de la narrativa. Los escenarios vividos, como las angostas calles, las comisarías desgastadas y las zonas marginales, aportan una sensación de inmediatez y peligro constante, haciendo que el lector sienta que en cada esquina acecha una amenaza. El suspense es constante y se identifica a medida que el inspector Alex Cortés descubre pistas macabras que le recuerdan a casos sin resolver de su pasado. Los símbolos y el criptograma que utiliza el asesino no solo complica la investigación, sino que también aumenta la intriga, dando la sensación de que cada avance en el caso empuja a Alex a una trampa psicológica. La novela juega con la anticipación. El autor coloca indicios de manera cuidadosa, lo que lleva al lector a formular hipótesis y a mantener una sensación de inquietud, como si el peligro estuviera a la vuelta de la esquina. Los giros en la trama y la
interacción entre los personajes aportan una complejidad adicional, ya que las relaciones personales de Alex, sobre todo con Carla, revelan la vulnerabilidad de los personajes. Esto no solo involucra emocionalmente al lector, sino que también otorga un mayor peso a cada decisión que toman, intensificando el suspense y manteniendo la tensión narrativa hasta el final. Volviendo al Barcelona, creo que el autor le saca un buen partido en todas sus novelas y, como he dicho antes, se torna un personaje más de la historia. Además, en este caso, de forma más notable. Y ahí déjame que haga un paréntesis. Y como siempre, intentando no hacer ningún spoiler, os tengo que contar que hay un momento de la novela donde Ricardo utiliza un escenario de Barcelona en el que siempre he soñado yo con escribir algún relato o alguna historia. No sé si alguna vez, subidos en el metro, os habéis dado cuenta que pasáis por estaciones abandonadas, por estaciones en desuso, por estaciones cerradas al público, de esas en las que a duras penas se puede leer el nombre de la estación por la oscuridad reinante. Pues bien, en Barcelona creo que hay 12, y Ricardo utiliza un par de ellas como escenario de la trama de su novela. Me ha parecido un gran acierto y ha provocado que dejara de leer y que buscara en internet información sobre esas estaciones, e incluso he encontrado vídeos para adentrarme en ellas, y como os explicaba antes, el autor hace un buen trabajo de documentación, pues lo que vi en esos vídeos es muy similar a lo que pude leer en la novela. Quizás parece incongruente, pero a mí me gusta que los libros me provoquen que esa serie de acciones, ¿no? La de buscar, la de salir del libro y confrontar la realidad. Y en este caso, ya os digo, fue fascinante. No sé si ya estás convencido de ponerte a leer la novela o la serie. Ahora te indicaré algunos puntos fuertes y también intentaré señalar algunos puntos débiles para que te acabes de hacer una mejor idea. Creo que la construcción del suspense es un punto fuerte. Lo que os decía, no recuerdo ningún momento en que decaiga la intensidad. Barcelona, siempre es un acierto utilizar la ciudad condal como epicentro de la trama, pues sus calles guardan secretos, algunos de ellos desvelados en esta novela. La construcción de personajes. Creo que el arco dramático avanza muy bien y aquí encontraréis momentos muy interesantes que dan continuidad a la historia de forma solvente. Además, la tensión entre personajes está bien ejecutada y tengo que decir que mejora las tensiones anteriores, donde quizás colocó algún personaje con poco peso en la historia y por tanto algo prescindible, y creo que en este caso lo soluciona. La resolución, con esas pistas criptográficas que se tienen que desvelar, pues también es un acierto. Como completar el puzzle de una investigación. De nuevo creo que nos propone una resolución inteligente incluyendo una tortilla de patatas con cebolla, ojo, en el enigma. Y el final del libro tiene mucho gancho, y no puede provocar otra cosa que no sea ganas de leer el siguiente. Ricardo, por favor, eso no se hace. Pero no todo es siempre perfecto. Quizás sea una cuestión personal, pero creo que hay un exceso de utilización de frases hechas, algunas de ellas con un toque italiano que quizás descolocan por su interpretación. Yo quizás utilizaría algunas menos y explicaría la situación sin utilizar de forma recurrente esa herramienta. Otro punto, pero creo que eso lo lleva a la experiencia lectora, es que te imaginas cosas que luego suceden, es decir, en algunos puntos se hace predecible, aunque tampoco mengua mucho la diversión lectora, pues consigue que haya tenido un juego, ¿no?, entre el escritor y yo el lector, que apuntaba alguna cosa de forma mental y luego la satisfacción de haberlo visto antes, ¿no? Momento procedimental. Aunque ha bajado la intensidad con el paso de la serie, sí que es verdad que en algunos momentos puede recargar la escena con este tipo de explicaciones, pero lo dicho, puede ser una cuestión más maniática mía que otra cosa, porque la verdad es que lo explica fantásticamente bien. Y la última, el clímax. Creo que se resuelve de forma abrupta, aunque también pienso que si lo hubiera alargado, quizás estaría diciendo lo contrario, pero sí que es cierto que te encuentras de sopetón con la escena resuelta. Si sumamos y restamos, os tengo que decir, como os anticipaba al inicio, que me lo he pasado muy bien leyendo Vivo porque mato, y que es una novela que recomiendo a los lectores que disfrutan con los procedimientos policiales, con las historias con carga de thriller psicológico, a los que le gustan los enigmas, a los que le gustan que el escritor los meta en la mente de los personajes creando dilemas éticos y morales, a los que en definitiva les gustan los thrillers de manual. En definitiva, también Vivo porque mato nos recuerda que los asesinos están más cerca de nosotros de lo que nos parecen. Y solo hace falta ojear, ahora buscar en internet, noticias relacionadas con crímenes en serie, que aunque parezca que no existan en España, los hay. Y hasta aquí la reseña de Vivo porque mato de Ricardo Bracaioli. Si os ha convencido su lectura, tenéis el enlace de la novela en las notas del episodio. No me queda más que deciros gracias por haber llegado hasta aquí. Y podéis aprovechar para dejarme un like si os ha gustado el contenido que os acabo de compartir.
y nos escuchamos en la próxima entrega. Sed felices, disfrutad de las lecturas. Chao, chao.